Buenas tardes, mi nombre es Víctor Villesa y en esta ocasión estoy presentando el videoensayo del análisis del documental Noche y Niebla de 1955 dirigido por Alain Resnais. Este documental está realizado en su mayoría gracias a material de archivo grabado por los funcionarios que trabajaban en estos campos de concentración y llama la atención rápidamente lo fuerte, lo potentes que son las imágenes que vemos por lo crudo que debe ser grabar este tipo de imágenes. El hecho de ver todos los acontecimientos y situaciones que se daban dentro de estos campos de concentración, se requiere una gran solidez emocional para tener el valor de poder grabar estos momentos. Pasando ahora sí con el análisis mismo del documental, el mismo título, Noche y Niebla, hace una pequeña referencia hacia el espacio o al momento al que estos refugiados estaban llegando a los campos de concentración. Este ambiente de tristeza y de penumbra que se vivía en el espacio, a pesar de estar acompañados de muchísima gente, ya sean desconocidos, gente al fin y al cabo, las personas dentro de estos campos de concentración adquirían sentimientos de soledad y de temor, los cuales se veían muy reforzados por todo el maltrato, las masacres, los experimentos, los abusos que sufrían por los funcionarios que trabajaban ahí. De alguna manera se podría decir que hubieran tenido un mejor destino si hubieran fallecido dentro de los trenes los cuales eran llevados. Una vez que entraban estos trenes y eran llevados a los campos de concentración, su destino para estas personas ya estaba escrito. Es interesante el énfasis que se hace en la narración con respecto a la normalidad ante los hechos que se vivían día a día dentro de los campos de concentración. Para los trabajadores parecía que no significaba nada el hecho de tener que maltratar e incluso asesinar a las personas que estaban dentro. Para ellos simplemente representaban órdenes de superiores y no se hacían responsables por sus actos. Se manejaba una cotidianidad en un ambiente malvado, en un ambiente tóxico, en verdad. Esta normalidad trastornada se ve reflejada en el momento en el que estos lugares son descritos, por cómo lucían las construcciones, si mantenían algún estilo. Se menciona que eran lugares incluso en los que uno podía ir y tomarse una fotografía. Con esto quiero decir que estos lugares eran vistos desde afuera y parecían lugares comunes en donde no podía ocurrir nada extraño de alguna manera. Sin embargo, todos sabemos lo que pasaba dentro de estos lugares. Por la parte final del documental se menciona incluso que donde antes habían fosas comunes y se sentía este ambiente de dolor y de penumbra, hoy en día hay estanques de agua, hay vegetación y hay un ambiente de relativa tranquilidad, puesto que estas acciones ya no se llevan a cabo. El recurso narrativo que termina generando tensión dentro del documental son estas alternaciones, estas transiciones entre el archivo en blanco y negro y las grabaciones a color de los espacios ya abandonados. Esto sobre todo para diferenciar los tiempos y se hace énfasis en el hecho de que después de todo lo que ha ocurrido, estos lugares hoy en día todavía siguen en pie. Normalmente para describir un nuevo espacio dentro de los campos de concentración se muestran estas imágenes de grabaciones a color contándonos aspectos destacables de cada espacio, como la infraestructura, la zona o el ambiente que se podía llegar a vivir ahí. Esto nos quiere decir de que estos lugares de alguna manera hubieran podido tener al fin y al cabo un fin más útil o moral, por así decirlo. Sin embargo, luego de que nos comenta todo esto dentro de la narración, pasamos a ver el material de archivo en blanco y negro y es ahí donde nos topamos con la verdadera realidad que se vivía en cada uno de estos espacios. Hay momentos en los que no se presenta material de archivo, se presentan grabaciones a color, sin embargo, el narrador empieza a cambiar su discurso y empieza a hacer énfasis a contarnos más detalles
de lo que se vivía dentro de este espacio. Simplemente con las imágenes de un espacio abandonado nos invita a nosotros a imaginar las acciones o situaciones que podían llegarse a vivir en estos lugares. Considero que el tratamiento que se le da al sonido dentro de la historia es bastante importante para que esta se desarrolle y llegue al público de la manera correcta. En primer lugar, por la voz del narrador. Creo que el utilizar esta voz fría, bastante seca, pero con un diálogo bastante poético y con frases bastante potentes, refuerza bastante las ideas que plantea la historia. Tengo también entendido de que el narrador estuvo presente dentro de estos campos de concentración y creo que esto también ayuda a uno mismo desde una perspectiva propia, facilitar el hecho de poder contar este tipo de historias. En segundo lugar, también otro punto a destacar creo que es la música que se utiliza para acompañar todo el documental, debido a que esta música no apela tanto no apela tanto al terror o a la incertidumbre, sino más bien genera dentro del espectador, al menos desde mi punto de vista, me generó un sentimiento más de tristeza, pero con un ritmo un poco más acelerado, no tan pasivo. Y creo que este ritmo un poco acelerado de esta tristeza que menciono hacía bastante contraste con la inmovilidad que tenía las fotografías y los planos. Creo que los instrumentos de cuerda y de viento fusionan bastante bien para estas melodías, sobre todo en la parte final del documental, que es donde vemos estas imágenes con un mayor peso emocional. Son ya imágenes de mutilaciones, esqueletos, cuerpos totalmente demacrados. Y siento que si tal vez se hubiera usado una melodía que apele más al terror o al incomodar al espectador, creo que tal vez no hubiera funcionado tan bien. Estas imágenes son bastante fuertes y creo que la música con la cual es acompañada la ayuda a ser más digerible para un público regular. Llegando a la parte final del análisis, considero que el principal objetivo que tuvo el director con este documental fue el hecho de demostrar que este monstruo que menciona, responsable de la situación y el daño a la sociedad, todavía no ha muerto, a pesar de que este lugar ya haya sido abandonado y todos conozcan la verdad. El monstruo de esta sociedad, como se menciona, seguimos siendo nosotros, los humanos, los principales responsables de que todos estos acontecimientos hayan pasado. No sirve de nada el hecho de olvidarnos y actuar como si solamente los recuerdos hubieran quedado en archivo, en las personas que estuvieran ahí o en el lugar. Es nuestra responsabilidad como generación futura el reflexionar sobre todos estos acontecimientos y tratar de no cometer los mismos errores más adelante. También por la parte final del documental se hicieron dos preguntas que llamaron mucho mi atención. La primera fue sobre si la sociedad podría aceptar a las personas que salían de estos refugios, de estos campos de concentración. Y yo creo que la pregunta debería ser en verdad la inversa. Si las personas que salen de estos campos de concentración podrían llegar a volver a adaptarse o a aceptar a la sociedad a la que se estaban volviendo a unir. Esta sociedad que tanto daño les había hecho y los había encerrado, yo creo que, al menos desde mi punto de vista, podría ser muy complicado y generaría un dilema interno para estas personas. Y la otra era sobre quiénes eran los principales responsables de esta situación. Y bueno, a simple vista, lógicamente los responsables serían los mandatarios, los altos mandos que dieron las órdenes de ejecutar todos estos proyectos de campos de concentración y los que lo llevaron a cabo. Sin embargo, yo creo que esta pregunta, bueno, en todo caso esta respuesta requiere una mayor profundidad, un mayor análisis. Yo creo que es más un tema de la sociedad de la época, una sociedad muy torcida y muy envuelta en la guerra y en el beneficio propio y no en el beneficio general. Eso ha sido todo por el análisis.
y muchas gracias.